Sí, en cuanto a hambre, no tengo dudas que va a seguir siendo así porque lo veo en el día a día y el equipo tiene muchas ganas y mucha hambre de ir para adelante. Hemos hecho unos pequeños ajustes en la presión para que ellos estén más cómodos, que vayan para adelante ostras, que cuando robemos estemos más cerquita del área. Y bueno, esa era la idea y al final pues el otro día metimos 6, pero la realidad es que pudimos meter más incluso, así que por esa parte contento. Y ahora toca pues defensivamente, llevamos 4 partidos seguidos encajando 2 goles y eso también hay que corregirlo porque habrá algún día que no seamos capaces de meter 3 goles para ganar. Sí, mismos puntos que nosotros, estamos los dos arriba en zona de playoff y creo que es un partido clave porque también hay enfrentamientos directos arriba, entonces bueno, para nosotros es una prueba de fuego de ver dónde realmente estamos y que si conseguimos sacarlo pues nos va a dar un subidón aún más grande como el del domingo pasado, pero creo que antes del parón que tenemos estos 3 partidos sería importante sacarlos los 3 y irnos a ese parón de ese fin de semana con buenas sensaciones y arriba la clasificación, que no sabremos si estaremos primeros, segundos o terceros, pero si ganamos los 3 partidos es probable que estemos muy arriba. Sí, yo a Mourinho lo conozco del año pasado y sé de lo que es capaz, y entonces por esa parte no tengo ninguna duda y sabía que si algún día le tocaba salir pues lo iba a hacer perfecto. El otro día, ostras, solo había entrenado un día medio después de un mes y pico y estuvo bien, los goles. Bueno, no puedo hacer nada y luego estuvo seguro en muchas acciones y bueno, confianza máxima en él. Si tiene que salir el chico del juvenil pues también confiaremos en él y ya está, pero bueno, esperemos que no tenga que salir porque no haya otra lesión en la portería y que sigamos con Mourinho hasta que Aliaga esté y luego una vez que estén los dos pues ya que compitan por el puesto y que juegue el mejor.